Ok, estamos esperando que ingresen los estudiantes a sala del Zoom y vamos a continuar con esta parte. Ahí estás, Herbert. ¿Tienes alguna pregunta, Herbert, hasta acá? No, todo está tranquilo. No. Ok. Ok. Vamos entonces a la siguiente fase de esta parte. Hablamos de la campaña pública. ¿Qué es la campaña pública? Entonces, es una tarea continua y se ejecuta de manera simultánea al desarrollo del relevamiento de información en campo. Es decir, el relevamiento y la campaña pública van de la mano. Tiene como finalidades convocar a participar en el proceso a beneficiarios, beneficiarias, organizaciones sociales e interesados en general, la difusión del proceso de saneamiento a través de medios de comunicación masiva nacional, regional y local, la ejecución de talleres en el área con la participación de organizaciones sociales acreditadas en el lugar y beneficiarios en general, capacitación y otras actividades similares, garantizando en todas ellas la incorporación del tratamiento de género y la participación activa de las mujeres, conforme al diagnóstico realizado y a las normas internas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces, con este tema de la campaña, nos referimos a que todos tienen que tener conocimiento de que se está realizando el proceso de saneamiento. ¿Okay? Organizaciones sociales, vecinos, beneficiarios, beneficiarias, tiene que hacerse la difusión del proceso de saneamiento a través de los medios de comunicación, tanto periódico como radio, ¿cierto? Incluso, si no estoy equivocado, ahora hay estaciones de televisión o canales de televisión provinciales. Entonces, también está permitido hacerlo mediante televisión provincial, ¿cierto? Si es que obviamente existe un canal de televisión que tenga su rango de llegada a todas estas partes. ¿Okay? Pero básicamente la radio es la que llega más a todo este tema de lo que es la parte de saneamiento a nivel agrario. ¿Okay? Un tema bastante importante es la incorporación de incorporación y participación activa de las mujeres dentro de este proceso de saneamiento, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que uno de los objetivos de la reforma agraria era dotar de tierras sin distinción de género. Normalmente los hombres son los que trabajan la tierra, pero sucede que también hay mujeres que lo hacen por el tema, digamos, de que sus esposos están en otro lugar o son viudas y ellas se dedican al tema de lo que es el cultivo de la tierra, ¿no? O en todo caso han sido abandonadas, ¿cierto? Entonces ellas se quedan a cargo de lo que es la participación y la producción agropecuaria
de la tierra, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Después de todo esto viene la mensura. Ahora, la mensura, como indicamos, es la medición del terreno. Pero algo más, un concepto más exacto en lo que se refiere la mensura es la determinación de la ubicación y posición geográfica, superficie y límites de las tierras que tengan como antecedente títulos ejecutoriales, procesos agrarios en trámite y de las posesiones. Eso es el concepto de mensura dentro de lo que se refiere a la legislación agraria o el derecho agrario. Determinación de la ubicación, posición geográfica, superficie y límites de las tierras. Y obviamente dentro de todo esto están los antecedentes de títulos ejecutoriales, procesos agrarios en trámites y posesiones que pudiera tener este terreno, ¿cierto? Obtención de actas de conformidad de linderos. Los linderos son los mojones, los límites, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un acta de conformidad no solamente firmada por el solicitante, sino también por los colindantes, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo o estoy conforme con que mi terreno tenga, no sé, 2 hectáreas de terreno, ¿cierto? Pero lo que pasa es que esas 2 hectáreas de terreno se encuentran superpuestas al terreno de propiedad de otro vecino. Entonces, ese otro vecino, para evitar problemas futuros, tiene que firmar que efectivamente el terreno que se está siendo saneado del vecino solicitante está dentro del área que le corresponde y no está afectando al derecho propietario que él tenga. Identificación de tierras fiscales, especificando ubicación y posición geográfica, superficie y límites, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que es la mensura, también tiene que haber todo este tema. Hay tierras fiscales que no tienen dueño, no han sido adjudicadas, no han sido dotadas, siguen siendo propiedad del Estado. ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la superficie? Los límites de estas tierras fiscales, ¿cierto? Las superficies que se midan no son definitivas ni declarativas de derecho, sino hasta la dictación de las resoluciones finales de saneamiento. ¿Ok? Entonces, esta superficie, si coincide con lo que yo estoy declarando, no significa que sean declaratoria de derechos, ¿cierto? Tengo que esperar a la resolución final que va a indicar exactamente cuánto va a ser la superficie que yo tenga. ¿Ok? En el caso de títulos ejecutoriales o expedientes de procesos agrarios en trámite, cuyos beneficiarios apersonados no ubicaren físicamente su predio, ni demostrar en función social o económica social, no se procederá a la medición del predio en el terreno, realizándose únicamente la identificación del mismo en el plano del respectivo polígono de saneamiento. ¿Ok? Entonces sucede que hay algunas personas que están tramitando el saneamiento, pero sin embargo no identifican el terreno, no lo ubican físicamente, ¿cierto? No saben dónde se encuentra ubicado el terreno que ellos están pretendiendo sanear. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en ese caso? No se procede a la medición del predio. Solamente se realiza la identificación en el plano del respectivo polígono de saneamiento. ¿Okay? Lo mismo pasa, por ejemplo, si no se demuestra función social o función económica social. No se va a medir el terreno, sino simplemente se va a identificar en un plano. Nada más. Ok. ¿Qué es la encuesta catastral? La encuesta catastral será realizada por cada predio y consiste en registro de datos fidedignos relativos al objeto y sujeto del derecho en la ficha catastral y entre otros formularios que correspondan de acuerdo a las características de cada predio. Entonces, esa es la encuesta catastral.
¿cierto? Un registro de datos fidedignos, es decir, reales, verídicos, que se puedan constatar, ¿cierto? Y que obviamente estén hablando del derecho propietario que existe. Y obviamente otros que correspondan de acuerdo a las características de cada predio. Cada predio tiene su diferente encuesta catastral que ya está realizada por el tema de lo que es el INRA, ¿cierto? Recepción de la documentación exigida en la resolución de inicio de procedimiento y toda otra de la que intentare valerse el interesado, hasta antes de la conclusión de la actividad de relevamiento de información de campo. Solo la que corresponde a la identidad de los beneficiarios podrá ser presentada hasta antes de la emisión de la resolución final de saneamiento. ¿Okay? Entonces, toda la documentación que exija la resolución de inicio de procedimiento tiene que ser presentada hasta antes de la conclusión de esta actividad de relevamiento de información de campo. En el caso de identidad, sí se puede presentar hasta antes de la resolución final. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en Bolivia tenemos muchos problemas en cuanto se refiere a la base de datos de identidad de las personas del SEGIP. Hablamos de doble número de carnet, sucede que el apellido lleva S, pero en el título propietario está con Z, ¿cierto? O se aumentan una letra o le quitan una letra o a veces el apellido no coincide o le falta un apellido, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede subsanar y obviamente presentar hasta antes de la emisión de la resolución final de saneamiento. Finalmente, tenemos en esta etapa todo lo que se refiere a la verificación de la función social y de la función económica social, ¿cierto? La forma, alcance, medios de verificación de la función social y la función económica social se aplican a lo dispuesto en el título 5 del presente reglamento. ¿A qué habla, qué nos dice el título 5 del presente reglamento? Que la verificación de la función social y de la función económica social se lo hace básicamente por medio de la inspección visual, ¿cierto? A pedido de parte, ¿cierto? Entonces, se tiene que verificar visualmente si ese terreno cumple con la función social o la función económica social de acuerdo al tipo de terreno que quiera ser saneado o al tipo de propiedad agraria que está siendo saneada. Después existe un registro de datos en el sistema. La información técnica y jurídica de los predios se incorporará en los sistemas informáticos aprobados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria de manera permanente y de acuerdo al avance de cada tarea ejecutada. En las propiedades de comunidades campesinas se consignará relación de beneficiarios con su identificación personal. Entonces, el INRA tiene su registro de datos, tiene su base de datos, donde está toda la información de los predios que están siendo saneados y que obviamente ya han sido saneados. Por lo tanto, como es un sistema informático ya desarrollado, directamente ellos agarran y sacan un informe para saber cuál es la situación jurídica legal de ese terreno, si es que existe trámites anteriores o trámites que están siendo realizados en ese momento a la solicitud del saneamiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta esta parte? Karina y Herbert, creo que son los que están en clases. Doctor, ¿podría volver a repetir el registro de datos del sistema? Registro de datos. Entonces, una vez que se tenga toda la información técnica y jurídica de los predios, lo que se hace es introducirla dentro del sistema informático que tiene el INRA. Esta información tiene la base de datos pública, la cual lo único que se hace es al momento de uno registrarlo, nos va a rebotar si ese inmueble ya tiene algún proceso de saneamiento realizado anteriormente o
quizás se está realizando un saneamiento al momento de introducir los datos, ¿cierto? Si ya tiene un saneamiento previo o existe información previa, entonces lo único que saca el INRA es la información de cuál es la superficie, los límites, colindantes, etcétera, y verificar quiénes son los que han realizado ese saneamiento. ¿Okay? Entonces, ya no hay necesidad de, como decíamos antes, de incluso llevar todo un historial o tradición de propiedad de derechos reales, porque los sistemas informáticos que tiene el INRA ya están con la base de datos. Es una base de datos similar al que tienen las alcaldías, ¿cierto? Tienen los códigos catastrales, tienen la base de impuestos, etcétera, todo lo que se refiere al pago de impuestos, superficie y demás. La alcaldía, lo mismo pasa con el INRA. Y uno cree que a veces el INRA no tiene, pero sin embargo está registrado ahí. ¿Por qué? Porque sucede que los demás vecinos quizás sí hayan realizado un proceso de saneamiento, ¿cierto? A eso se refiere el registro de datos en el sistema. La introducción de información dentro de las computadoras para su actualización. Está bien, doctor. Gracias por la aclaración. Ok. Finalmente, el artículo 302 habla de un registro para la solicitud de precios de adjudicación. Si durante el desarrollo de esta actividad y el registro de datos en el sistema se identificare la existencia de posesiones legales o excedentes, el funcionario responsable realizará el registro de datos para la solicitud de precios de mercado a la Superintendencia Agraria, a través del sistema informático compartido con esta institución, conforme a lo establecido por los artículos 315, 316 del reglamento del 29215. La solicitud de precios de mercado será efectuada una vez sea valorada la situación técnica jurídica de estos predios a través del informe en conclusiones. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que, como estábamos comentando anteriormente, yo estoy pidiendo el saneamiento de una determinada propiedad agrícola y esta propiedad agrícola está superpuesta a otra, pero yo la estoy poseyendo. Entonces, ese excedente de terreno que existe, que no está dentro de mi título de propiedad, o quizás sí, o está superpuesto, tiene un valor comercial para la Superintendencia Agraria, para el INRA. Y eso me va a servir, o va a servir al INRA para que tenga conocimiento de cuál es el valor comercial del metro cuadrado en esa zona, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese informe, quizás me hagan pagar o quizás no. Todo depende de qué saque la resolución y que obviamente diga el sistema, ¿cierto? Una vez que se ha identificado el predio y obviamente cuáles son las colindantes y demás. ¿Ok? Todo este tema de informe de precios y demás va a estar en el informe de conclusiones. Ok, ahora, ¿qué nos dice el informe en conclusiones? El artículo 303 nos dice que al día siguiente hábil de concluido el relevamiento de información de campo, se da inicio a la actividad de informe de conclusiones. Este informe de conclusiones se lo realiza en 30 días calendario por polígono de trabajo, es decir, por área de trabajo. ¿Okay? Sucede que una propiedad agraria puede tener más de un polígono. Entonces, todo ese trabajo se lo va a realizar en 30 días por polígono. ¿Okay? Por área de trabajo, ¿cierto? Los informes en conclusiones serán elaborados de manera independiente por cada proceso agrario titulado en trámite o posesión o por predio cuando corresponda, sin que ello implique ampliación de plazos a nivel poligonal. ¿Okay? Entonces, estos informes son independientes. Se los va a realizar dependiendo del proceso, ya sea un trámite o por predio, depende qué esté pidiendo yo,
¿cierto? En caso de existencia de sobreposición de derechos o conflicto en lo que se respecta a procesos agrarios titulados en trámite o de posesiones, se procederá a su análisis y resolución conjunta y simultánea, previa acumulación física de los antecedentes, salvo que las condiciones materiales o manejo adecuado la impidan. Entonces, si es que el terreno agrario o la propiedad agraria que estoy queriendo sanear se encuentra superpuesto a otro terreno o existe conflicto por el tema de linderos y límites, ¿cierto? Entonces se va a proceder a un análisis y una resolución conjunta y simultánea, es decir, se va a juntar a ambas partes, al que está demandando o solicitando el saneamiento, a la persona afectada en el otro terreno, ya sea por terreno superpuesto o por el tema de los límites, se va a acumular los antecedentes y si es que se logra una conciliación entre ellos, entonces va a ser posible que se pueda proseguir con este trámite. Ojo, que no va a proceder en ese instante, sino la resolución final va a ser la que va a declarar si es que existe o no saneamiento de ese terreno con problemas o superpuesto o en conflicto. ¿Okay? Entonces se va a avisar en ese informe de conclusiones qué es lo que se ha hecho para poder solucionar ese problema, ¿cierto? En caso de colonias y comunidades con derechos de propiedad individual, en copropiedad, colectivos o mixtos al interior, se elaborará un solo informe en conclusiones y se conformará una sola carpeta. Las sugerencias sobre el tipo de resolución contenida en este informe podrán agruparse en función a cada situación jurídica y para establecer si corresponde resolución suprema o administrativa y se regirá por la jerarquía mayor. ¿Okay? Entonces, no nos olvidemos que en el caso de saneamiento para el tema de las comunidades indígenas o el tema de las colonias, con personas que tengan derecho de propiedad individual dentro de esa propiedad o esa comunidad indígena, o quizás exista copropiedad, etcétera, va a elaborarse un solo informe y va a ser ese una sola carpeta. Y obviamente dentro de esta carpeta va a haber una sugerencia sobre la resolución que se va a tener o la resolución final que se pueda establecer. Y en el tema de resoluciones hablamos de resoluciones supremas que las emite el presidente o resoluciones administrativas que las emite el INRA. Y obviamente se van a regir por la jerarquía mayor, dependiendo de cuál sea la situación jurídica. ¿Ok? ¿Dudas? No, todo tranquilo. Ok. Ahora, ¿cuál es el contenido del informe? El artículo 304 nos dice que un informe en conclusiones tiene que tener los siguientes aspectos. Identificación de antecedentes del derecho propietario en los procesos agrarios en trámite o titulados y de la existencia de vicios de nulidad relativa y o absoluta en los mismos. ¿Okay? Entonces, lo primero es eso. Identificación de todo lo que se refiera a ese predio a ser saneado. Tiene que haber una consideración de la documentación aportada por las partes interesadas relativa a la identificación personal, el derecho propietario o la posesión ejercida. En el caso de poseedores, también incluirá la identificación de la modalidad de adquisición. ¿Okay? Entonces, toda la documentación legal aportada por los solicitantes, ya sea justificando su derecho propietario o posesión, ¿cierto? Va a estar incluida dentro de este informe en conclusiones. Y obviamente, en el caso de los poseedores, aquellos que no tienen título propietario, también va a incluir la identificación de la modalidad de adquisición, ¿no? Cómo está poseyendo ese terreno.
¿cierto? Valoración y cálculo de la función social o de la función económica social, ¿cierto? Entonces tiene que haber un informe en el cual va a haber el cálculo de la función social. ¿Cuánto vale en dinero? ¿Cierto? Evaluación de datos técnicos sobre ubicación, superficie, límites del predio y sobreposiciones con áreas clasificadas otras. Deme un momentito, por favor. Doctor, la silenciada del micrófono. Perdón, muchachos. Si no, ese teléfono va a seguir sonando 20,000 veces. No se preocupe, doctor, está bien. Ok. um, eh, Evaluación, dice, de datos técnicos sobre ubicación, superficie, límites del predio y sobreposiciones con otras áreas clasificadas. Entonces va a estar ahí el informe del Instituto Geográfico Nacional con todos los datos del terreno. Si es que existe un plano efectuado por arquitecto, lo mismo. Si es que hay el tema de lo que es el plano emitido por satelital por el INRA, también va a estar ahí. Homologación de conciliaciones si corresponde, análisis de los conflictos o sobreposiciones de derechos y consideración de errores u omisiones. Es decir, si yo tengo un terreno que está afectando en los límites al vecino y he logrado una conciliación, se va a adjuntar ese documento, ¿cierto? Si es que el vecino no quiere, ¿qué tan grave es el conflicto? ¿Cierto? Este conflicto o esta sobreposición es por error, omisión, ¿cierto? Se puede solucionar este aspecto, sí, no, ¿cierto? Precio de adjudicación concesional y cálculo de la tasa de saneamiento según corresponda, ¿cierto? Entonces ya hemos visto que este precio de la adjudicación concesional se refiere al valor comercial del terreno. El cálculo de la tasa de saneamiento es lo mismo, ¿cierto? El INRA me va a indicar cuánto tengo que pagar por el saneamiento efectuado en esa zona, cuál es el valor del terreno en esa zona y cuánto voy a pagar en boliviano, dependiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Consideración de medidas precautorias conforme a lo previsto en ese reglamento. Entonces, hasta que exista el título ejecutorial, y yo he pedido medidas precautorias como embargo, anotación preventiva, prohibición de innovar, hacer modificaciones, etcétera. Entonces, ¿se va a seguir con eso? Sí, no, ¿cierto? Otros aspectos relevantes para el procedimiento y recomendación expresa del curso a seguir o acción a seguir. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? ¿Se prosigue con el saneamiento? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles son las acciones legales a seguir en caso de que no proceda el saneamiento? Etcétera. Entonces, ese es el contenido del informe en conclusiones. Creo que eso es todo acá. Sí. Ese es el informe en conclusiones. No sé si tienen alguna duda o consulta. Ahora, este informe en conclusiones es muy importante y ha sido establecido que sí se lo tiene que hacer en base a lo establecido por el Tribunal Agroambiental en diferentes sentencias agroambientales, ¿no?
Entonces, sucede que algunos informes en conclusiones no tenían o no contenían todo lo especificado por la ley. Entonces, el Tribunal Agroambiental, creando jurisprudencia, nos indica que el informe en conclusiones debe contener una valoración íntegra de los antecedentes agrarios o procesos agrarios en trámites, ¿cierto? Y debe existir, debe avisar si es que existe vicios de nulidad relativa o absoluta, esencialmente, ¿cierto? Para establecer una recomendación sobre qué tiene que tener la resolución final de saneamiento. Es importante una revisión minuciosa del informe en conclusiones, especialmente sobre los vicios de nulidad en los antecedentes agrarios. Dice. ¿Qué más nos dice el Tribunal Agroambiental? Nos dice que la documentación aportada por las partes y la documentación generada durante la ejecución del proceso de saneamiento relativa a la identificación personal, el derecho de propiedad, la posesión ejercida en el predio objeto de saneamiento, se debe establecer, obviamente si este predio es mediante una posesión legal o ilegal, para ver qué es lo que se debe hacer posteriormente. ¿Cierto? También es importante, dice el Tribunal Agroambiental en las sentencias agroambientales que ha sacado, que se debe fijar el precio de adjudicación concesional y el cálculo de la tasa de saneamiento para que se reconozca al beneficiario vía adjudicación. Empero, en caso de establecerse la ilegalidad de posesión, se debe sugerir se declare tierra fiscal. Entonces, esa jurisprudencia es la que se está basando ahora o en la que se están basando cuando lo personal del INRA realiza los informes en conclusiones. Especialmente, ¿qué pasa si la posesión es ilegal de una propiedad agraria? Entonces, antes de estas sentencias, si uno realizaba una posesión ilegal, podía adjudicarse, es decir, pagar el precio de la adjudicación. Pero después de establecidas estas sentencias agroambientales del año 2017, ¿cierto? Porque todas estas sentencias están, el 2017 tenemos la 0114 del 2017, la 045, la 034, la 076, la 083, que pueden revisarlas en la página del Tribunal Agroambiental, nos dice que si es que se establece la posesión ilegal de un solicitante, se debe sugerir, se declare tierra fiscal, es decir, tiene que revertirse al Estado. ¿Ok? Al mismo tiempo, como último aspecto, el Tribunal Agroambiental indica que es importante que este informe en conclusiones tenga datos exactos sobre los límites, la superficie, ubicación de predio, con la finalidad de establecer la clasificación de la propiedad. ¿Ok? No puede faltar nada de eso. Todo esto, ¿por qué? Porque debe existir, dice, según la sentencia que sacó, se debe garantizar el ejercicio del derecho posesorio y de la propiedad agraria en marco lo dispuesto por la disposición transitoria primera de la ley 3545. ¿Cierto? Es decir, la tierra es para quien la trabaja y obviamente debe cumplir función social o función económica social de acuerdo al tipo de propiedad que sea. Que antes no se estaba cumpliendo ese aspecto. A partir de la publicación de estas sentencias agroambientales, se tiene que cumplir todo esto. No sé si tienen alguna consulta o duda en esta parte del informe en conclusiones.
Muchachos, Herbert, Karina. Doctor, Sí, el tema doctora. de las sentencias constitucionales del tribunal Del tema Tribunal Agroambiental. Las sentencias agroambiental. agroambientales son. Ya. ¿Son reversiones de tierra? Sí. 114, quebrado 2017. 83 quebrado 2017. 76 quebrado 2017. 45 quebrado 2017 y 34 quebrado 2017. Todas estas sentencias agroambientales son de saneamiento simple. Oh, ya. Entonces, imagínense, recién en el 2017, el Tribunal Agroambiental se pronuncia sobre el tema de lo que es la posesión ilegal, ¿cierto? Porque antes era suficiente con que uno posea el inmueble, ya sea legal o ilegalmente, para que pueda adjudicarse, es decir, pagar el valor comercial para poder ser dueño o propietario de ese inmueble, ¿cierto? Pero sucede que no nos olvidemos que al momento de realizar la resolución, uno puede impugnar o puede oponerse a esa resolución. Y una vez que uno se oponga, el Tribunal Agroambiental toma competencia y es hasta que emita la sentencia agroambiental que uno va a saber realmente si efectivamente se puede o no ser propietario de ese terreno. Entonces, vista todo lo que es la presentación de los diferentes procesos que ha habido, entonces el tribunal ha sentado jurisprudencia y nos dice que la posesión ilegal tiene que ser declarada tierra fiscal, ni para el anterior propietario, ni para el poseedor, ¿cierto? Tiene que volver a revertirse al Estado. ¿Para qué? Para que éste pueda ser adjudicado nuevamente en un proceso de adjudicación. Herbert, creo que tenías una consulta o una pregunta. Eh, sí, doctor, no, ya me aclaró. Ok. Ok, ahora. Informe de cierre. Dice, elaborados los informes en conclusiones por polígono, sus resultados generales serán registrados en un informe de cierre dentro del plazo establecido para esta actividad, en el que se expresará de manera resumida los datos y resultados preliminares de los predios objeto de saneamiento. Este documento deberá ser puesto en conocimiento de propietarios, beneficiarios, poseedores, terceros interesados, asimismo de las personas representantes o delegadas de las organizaciones sociales o sectoriales acreditadas, a objeto de socializar sus resultados y recibir observaciones o denuncias. Entonces, fíjense, después de la elaboración de lo que es el informe en conclusiones, hay un informe de cierre, ¿cierto? Y estos resultados son puestos a conocimiento a todos, propietarios, beneficiarios, vecinos, poseedores, las organizaciones sociales, sus representantes. ¿Para qué? Para que estos vean qué resultados existe y obviamente ver si se oponen, denuncian o hacen observaciones a este proceso de saneamiento. No nos olvidemos que si uno denuncia irregularidades a este proceso de saneamiento es invalidado y puede realizarse uno nuevo, ¿cierto? En el caso de polígonos de trabajo en los que no se hubieran apersonado organizaciones sociales o sectoriales, la actividad será promovida, organizada y cumplida únicamente con la asistencia voluntaria de propietarios, beneficiarios y poseedores del área de trabajo. ¿Ok? Entonces sucede que las organizaciones sociales a veces ni se presentan, ¿cierto? Y como cualquier organización social, ¿no? A veces velan por sus propios intereses y no les importa
qué es lo que sucede con determinados predios o propiedades agrarias. Entonces se organiza una reunión con la asistencia de vecinos, los propietarios de los otros terrenos, beneficiarios, poseedores del área de trabajo, los cuales obviamente van a socializar los resultados, a los cuales se va a socializar los resultados, y estos ya verán si hacen alguna observación o denuncia respectiva. Ok. Bueno, pasamos entonces a la última parte, que es la etapa de resolución y titulación. ¿Ok? Esta etapa es crucial, es esencial dentro de lo que es el proceso de saneamiento, porque no es simplemente emitir un proyecto de resolución y aprobarlo, sino también tenemos un control social, ¿cierto? Que va a verificar si todos los pasos previos realizados antes de la redacción del proyecto de resolución se han cumplido o no, ¿cierto? Y también existe un modo o una manera de ver cuál es el proyecto de resolución o de titulación. Entonces, uno cree que ya la resolución está hecha y uno puede ser propietario mediante titulación. No, necesita seguirse también un procedimiento específico para esta cosa. El artículo 325 del Decreto Supremo 29215 nos dice que concluida la actividad del informe en conclusiones y con base en las sugerencias expuestas, cuando se ha socializado el informe de cierre, en un plazo no mayor a 15 días calendario por polígono, los responsables de esta actividad elaborarán proyectos de resolución por cada proceso agrario titulado, en trámite o posesión, por organización social o por predio cuando corresponda conjuntamente los planos prediales. Entonces, una vez que se ha terminado toda la etapa preparatoria y la etapa de campo, entonces se procede al proyecto de resolución. 15 días calendario por área. Los proyectos de resoluciones y las etapas precedentes de saneamiento serán objeto de aprobación por el director departamental competente previa a su remisión a la Dirección Nacional. Es decir, el director departamental tiene que revisar y tiene que aprobar y obviamente dar un visto bueno a que las etapas precedentes al saneamiento han sido efectuadas dentro de lo que se debe hacer, dentro del marco legal. ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro de la etapa de resolución y titulación? Dice, esta etapa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan en gabinete, es decir, en oficina, junto con los responsables o los especialistas en este ámbito, a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de saneamiento a la Dirección Nacional del INRA y comprende las siguientes actividades. Firma de resoluciones y plazo de impugnación. Titulación. Registro en derechos reales y transferencia de información entre municipios o municipalidades. ¿Ok? Son los tres aspectos básicos que entran dentro de esta etapa de resolución y titulación. Ahora, el artículo 266 nos dice que tiene que existir un control de calidad, supervisión y seguimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Dirección Nacional del Instituto, a momento de ejecutarse los proyectos de resoluciones, podrá disponer controles de calidad con el objeto de precautelar el cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y estándares de calidad de las actuaciones cumplidas, regulados por disposiciones internas sin perjuicio del control interno que establezcan las direcciones departamentales. Entonces, si se fijan acá, hay un doble filtro de verificación de cumplimiento de todas las normas establecidas.
Hay un control externo y un control interno. El control interno está establecido por el reglamento de cada dirección departamental y obviamente del reglamento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿cierto? Y el control externo habla del control de calidad, que el director departamental el director nacional puede disponer que que efectúe un control para evitar problemas posteriores. La Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria dice ejecutará la supervisión y seguimiento de los diferentes procedimientos y proyectos de saneamiento sin suspender la ejecución de trabajos. Es decir, no por el hecho de que yo estoy disponiendo un control de calidad para verificar el cumplimiento de las normas a nivel externo, voy a suspender el trabajo que estoy haciendo en el proceso de saneamiento, sino tiene que ser paralelo, ¿cierto? La Dirección Nacional del Instituto o del INRA, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio o a denuncia, podrá disponer la investigación en gabinete y campo sobre hechos irregulares y actos fraudulentos descritos en este reglamento, incluyendo la aplicación del control de calidad y la aplicación de los efectos previstos respecto a las etapas o actividades cumplidas. ¿Ok? Entonces, si uno sospecha como funcionario del INRA que ha existido algún problema o alguien ha denunciado, ¿cierto? Se tiene que disponer la investigación de todos estos hechos irregulares o actos fraudulentos. ¿Por qué? Porque posteriormente puede existir oposición a este tema de lo que es las resoluciones de saneamiento y titulación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica el control de calidad, supervisión y seguimiento a nivel externo? Puede disponerse, dice, la anulación de actuados de saneamiento por irregularidades graves, faltas o errores de fondo. Convalidación de actuados de saneamiento por errores u omisiones subsanados. Prosecución de los procesos de saneamiento objeto de controles de calidad, supervisión, seguimiento y asimismo, dice, la aplicación de medidas correctivas o reforzamiento en programas de capacitación u otros que ameriten el caso. Y finalmente, el inicio de procesos administrativos, civiles o penales para los funcionarios responsables. Se va a cortar, muchachos. Ingresan, por favor, a la última parte de la clase en menos de un minuto, por favor. Ok, continuamos con esta parte de lo que es el control de calidad y supervisión y seguimiento. Ok.